iniciar nuestra sesión. Vamos a grabarla para después compartirla con los que no pudieron estar, pero que quieren conocer los resultados. Muy buenos días para todos, para todas. Nos alegra tenerlos aquí, que se hayan interesado por conocer los resultados de esta herramienta. Quiero empezar la sesión agradeciéndoles a todos por estar aquí, también a todos los que participaron del radar. Gracias a su participación vamos a tener estos insumos que les vamos a compartir hoy, que saben que son muy importantes para la red, que nos ayudan a definir nuestras estrategias, nuestras acciones, así que saben que esta herramienta es muy importante y agradecemos mucho su participación, tanto en el instrumento como estando aquí hoy con nosotros. Estamos en modo reunión porque esta sesión va a tener dos partes. En una primera parte les queremos compartir los resultados que se obtuvieron en esta sexta medición del radar. Vamos a mirar cuál fue el resultado global y también cómo fue el comportamiento de las variables dentro de cada una de las dimensiones, para poder mirar al final en dónde tenemos como red fortalezas consolidadas y en dónde tenemos desafíos y campos de mejoramiento. Entonces, eso lo vamos a hacer en la primera parte y en una segunda parte, y por eso estamos en modo reunión, quienes tengan dudas, preguntas, comentarios frente a la herramienta, frente a los resultados que pudieron consultar en la plataforma, quienes nos quieran compartir testimonios también muy bienvenidos de esas organizaciones de la red que han venido usando el radar como una herramienta que les ayuda a definir planes de mejoramiento, que les ayuda a fortalecer ciertos elementos de su forma de implementación de sus iniciativas, que nos compartan esos testimonios, que nos compartan para qué les ha servido participar de esta herramienta y tener esos resultados del radar Comunidades Sostenibles. Entonces, tuvimos en esta ocasión, en esta medición, organizaciones miembros de la red, que era la primera vez que participaban del ejercicio, bien porque son miembros recientes o porque es la primera vez que se autoevaluaban usando el radar. Entonces, déjenme compartir en estos primeros minutos muy rápidamente sobre la herramienta, qué es el radar, qué mide y cómo está compuesta, y luego entramos al análisis de los resultados. ¿Qué es el radar? El radar es un instrumento de autoevaluación online de aplicación voluntaria que ponemos a disposición de ustedes, los miembros de la red, las empresas, las fundaciones, los institutos, para que puedan medir, para que puedan autodiagnosticar el grado de implementación de la visión de comunidades sostenibles en sus organizaciones. A las organizaciones que participan, y esto lo reiteramos mucho, que es importante que siempre lo tengan claro, los resultados individuales son completamente confidenciales. A esos resultados individuales solo acceden ustedes y nosotros como la red lo que tomamos es el promedio de todas las organizaciones que participan y eso es, ese análisis de esos promedios es lo que ustedes van a encontrar en el informe global que lo vamos a circular a partir de hoy y en este análisis de resultados que vamos a compartir en los próximos minutos. Para las organizaciones que participan de la herramienta, acceder a ese análisis, a esos puntajes individuales, les sirve para tener una radiografía completa y estructurada sobre las capacidades y los recursos con los que cuenta su organización para promover esta visión de comunidades sostenibles. También les permite tener una radiografía sobre cómo están abordando ese trabajo de promoción de comunidades sostenibles, es decir, si en los proyectos, si en los programas, en las iniciativas que implementan, las acciones que despliegan desde sus organizaciones, si están incorporando esos elementos de la visión de comunidades sostenibles. Y también una radiografía, un panorama completo que pueden obtener a partir de su participación en esta herramienta sobre qué capacidades están dejando instaladas en los territorios o en las comunidades con las que ustedes se relacionan. ¿Cómo son esas relaciones con las organizaciones de base, con otros actores del territorio? ¿Qué tanto están contribuyendo a partir de su acción y su presencia y sus relaciones con esos actores a dejar capacidades para el desarrollo en esos territorios o en esos actores con los que se relacionan? Nosotros, como Red América, esa participación de ustedes, que ustedes se autoevalúen y que usen el radar, nos sirve para poder identificar los desafíos comunes en donde como red tenemos campos de mejoramiento, en donde tenemos fortalezas consolidadas y nos sirve mucho para poder definir estrategias que nos ayuden a seguir incentivando ese avance conjunto en la implementación
de nuestra visión. La medición del radar 2021 es la sexta medición del radar que hacemos. Esta herramienta la hemos venido implementando desde el 2013. Las mediciones que se hicieron en 2013, en 2014 y en 2015 apuntaban a medir el grado de implementación en las organizaciones miembros del enfoque del desarrollo de base. Esa era, durante esos años de existencia de la red, esa era la misión de la red. Cuando la misión de la red se amplía y a partir de 2015 en ese nuevo plan estratégico donde se define que la misión de la red va a ser mucho más amplia, donde la misión de la red va a ser la promoción de comunidades sostenibles, empezamos a ajustar la herramienta para que la herramienta captara de mejor forma esos nuevos elementos. Entonces, las mediciones de 2017, 2019 y 2021 miden la implementación de la visión de comunidades sostenibles, por supuesto conservando elementos del enfoque de desarrollo de base que siguen estando presentes en la visión de comunidades sostenibles. Entonces, si ustedes acceden hoy a nuestra página, ahí están disponibles en portafolio, si entran por portafolio, aprendizaje, radar, ahí van a encontrar disponibles todos los informes, los 6 informes de las 6 mediciones que hemos hecho, y ya está también cargado el informe de esta sexta medición del 2021. También se los vamos a circular. Luego de este webinar, ustedes van a recibir también un flyer con el informe y con el resumen de los resultados. Y ya quedan también ahí cargaditos en nuestra página, al igual que los resultados anteriores. ¿Cómo está estructurado el radar? El radar tiene 3 grandes dimensiones de análisis: la dimensión organizacional, la dimensión técnica y la dimensión programática. Dentro de esas dimensiones hay 15 categorías y en total el instrumento tiene 44 variables, que cómo las medimos, cómo las capturamos a través de las respuestas que ustedes dan a las preguntas que tiene el formulario online que diligencian. La herramienta está estructurada para que a partir de la opción que ustedes eligen para cada pregunta, hay un algoritmo que toma esa respuesta que ustedes dan y lo convierte en unos puntajes que van de 1 a 5. Entre más se acerque la calificación a 5, mejor está la organización frente a la implementación de la visión de comunidades sostenibles, es decir, mejor está y más se acerca a esa categoría y a esa forma de leer los resultados que ustedes encontraron en la plataforma, que es fortalezas consolidadas. Calificaciones entre 4 y 5 son fortalezas consolidadas, calificaciones entre 3 y 4 son calificaciones en donde hay campos de mejoramiento, y calificaciones por debajo de 3 son calificaciones en alerta. Entonces, esas categorías en las que van a encontrar que están los resultados interpretados y analizados están en esos 3 rangos: de 1 a 2,99, de 3 a 4 y de 4 a 5. ¿Qué captura la dimensión organizacional? En esa dimensión buscamos evaluar, identificar a partir de las respuestas que ustedes dan, qué tanto las condiciones internas de la organización, la estrategia, la estructura, los mecanismos de gestión humana, de gestión operativa, el seguimiento y la evaluación que hacen a sus proyectos, qué tanto esa vida interna de la organización está promoviendo la visión de comunidades sostenibles. En la dimensión técnica evaluamos si la forma en que ustedes implementan sus iniciativas, sus proyectos, sus programas, se acerca a y aplica esos elementos que están presentes en la visión de comunidades sostenibles. Es decir, si en esa forma de implementar sus iniciativas hay acompañamiento a organizaciones, acompañamiento a los procesos sociopolíticos de los territorios, si está presente este componente de construir alianzas con los diversos actores, de hacer incidencia para promover el desarrollo de las comunidades, de rendir cuentas sobre los proyectos que afectan y que tienen que ver con la calidad de vida y el bienestar de las comunidades, si están gestionando conocimiento de forma que haya una mejor implementación de esos elementos de la visión de comunidades sostenibles en los proyectos y en las iniciativas de sus organizaciones. Eso captura la dimensión técnica. En la dimensión programática, la tercera gran dimensión de análisis, la herramienta apunta a diagnosticar cómo son sus relaciones con las organizaciones que están presentes en el territorio, especialmente las organizaciones de base, y también las relaciones con otros actores clave del territorio, para analizar si se están dejando capacidades instaladas en los territorios, en los actores, en las comunidades con los que ustedes, las organizaciones miembros,
de la red se están relacionando. Esas son las grandes dimensiones que apunta a mirar el instrumento. En este radar 2021 contamos con una participación nutrida. Casi el 60% de los miembros de la red participaron de forma voluntaria del ejercicio. Tuvimos la participación de 34 organizaciones de 11 países. Tuvimos la participación de miembros de México, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Guatemala, de Honduras, de República Dominicana, de Venezuela, de Argentina, de Brasil y de Chile. De estos 34 miembros, 30 ya habían implementado en el pasado la herramienta, y para esos que ya en el pasado habían participado del radar, vieron que en la plataforma, cuando compartimos el acceso a los resultados individuales, les indicamos dónde podían también consultar sus resultados individuales para que puedan ir rastreando, monitoreando y analizando sus avances frente a mediciones anteriores. Y tuvimos un grupo de 4 organizaciones que por primera vez participaban del ejercicio. Así que un agradecimiento muy especial a estos 34 miembros de la red en 11 países que hicieron de manera muy juiciosa, y sabemos que así fue porque los estuvimos acompañando en ese proceso, que hicieron este ejercicio de autodiagnóstico, de autoevaluación de manera muy rigurosa, que aprovecharon para hacerlo con integrantes de los equipos de sus organizaciones, que analizaron los resultados y que analizaron de forma muy juiciosa esas respuestas que estaban dando y luego entraron a consultar sus resultados. Recuerden que ese acceso a los resultados individuales sigue vigente. Ustedes pueden acceder en cualquier momento. En septiembre, cuando les indicamos cómo acceder a consultar sus resultados, les volvimos a recordar sus usuarios y sus claves. Si alguien tiene dudas, si no recuerdan los datos de acceso, me pueden escribir y con gusto les volvemos a recordar o indicar cómo acceder a esas gráficas y a esas tablas de resultados para que puedan analizar en conjunto dentro de sus organizaciones esos resultados individuales obtenidos. Y ahora les quiero compartir cuál fue el resultado para 2021. Repito, lo que tomamos como Red América para este informe y lo que hacemos público y socializamos es el promedio global. Sus resultados individuales son confidenciales y aquí lo que vamos a analizar son el resultado global y los promedios que se obtienen a partir de la participación de estos 34 miembros. El resultado del ejercicio para el radar 2021 fue 3,81. Ese es el promedio de haber tomado el resultado que obtienen los miembros en las 3 grandes dimensiones de análisis. La dimensión mejor evaluada es la dimensión organizacional con un puntaje de 4,19. ¿Esto qué significa? Ahí está la calificación en una zona de fortaleza consolidada. ¿Qué significa? Que hay fortalezas dentro de los miembros de la red en que todos los procesos de la vida interna de la organización, la estrategia, la estructura, el seguimiento a los proyectos, la gestión humana, son favorables a la implementación de la visión de comunidades sostenibles y efectivamente están ayudando esos procesos, esa vida interna de la organización, está incentivando que las fundaciones, los institutos, las empresas miembros de la red implementen la visión de comunidades sostenibles. La dimensión técnica, que es la dimensión con el puntaje más bajo, obtiene un puntaje de 3,57, es decir, ahí hay un puntaje que está en la zona de oportunidades de mejoramiento, y en las últimas mediciones también es esta dimensión la que de las 3 siempre tiene el menor puntaje. Está, como les digo, en la zona de oportunidades de mejoramiento, no está en alerta, pero es la dimensión en la que más desafíos tenemos como red. Y la dimensión programática con un puntaje de 3,68, también en la zona de oportunidad de mejoramiento. Aquí quiero destacar que en relación con el promedio total obtenido en 2019, cuando hicimos la anterior medición, hay una mejoría en el resultado. ¿Y por qué es de destacar? Porque este periodo que evaluó el radar, las preguntas que ustedes respondieron, el periodo de análisis que estaba comprendiendo fue todo el periodo de pandemia. Y este promedio lo que nos indica es que a pesar de los enormes desafíos que ustedes experimentaron para continuar el acompañamiento a las organizaciones, para continuar desplegando sus proyectos, sus programas, sus iniciativas en los territorios, con las comunidades, con los actores con los que se relacionan, a pesar de todas estas restricciones y desafíos que impuso la pandemia,
el compromiso de ustedes con la implementación de la visión de comunidades sostenibles no disminuyó. En 2009, nuestro promedio total había sido 3.71. En 2021 tenemos un promedio ligeramente más alto, 3.81, y lo que indica es que a pesar de estas condiciones tan adversas, su compromiso con la implementación de la visión de comunidades sostenibles no disminuyó. Así que un reconocimiento, y nos llenó de satisfacción cuando descargamos estos resultados y analizamos el promedio obtenido, que hubiera sido de esa forma, y un reconocimiento para todos ustedes, los que se autoevaluaron, porque esto evidencia que continuaron perseverando en aplicar estos elementos de la visión en medio de las condiciones y los desafíos que nos impuso la pandemia. Si miramos los 34 miembros que participaron, la mayoría de los miembros, por las calificaciones que obtienen, se encuentran en la zona de oportunidades de mejoramiento. Es decir, que el 47% de quienes se autoevaluaron obtuvieron calificaciones totales que están entre 3 y 4. Y también un grupo muy importante de miembros, 15 miembros de esos 34, obtuvieron calificaciones que están en la zona de aseguramiento, de fortalezas consolidadas, es decir, calificaciones entre 4 y 5. Esta tendencia es ligeramente mejor que la que obtuvimos también en 2019, es una tendencia similar, tenemos un poquito más de miembros en la zona de aseguramiento y oportunidades de mejoramiento. La calificación más alta que obtuvo un miembro, uno de los 34 miembros que se autoevaluaron, fue de 4,88, y la calificación más baja que obtuvo alguno de los miembros que se autoevaluaron fue de 1,54. Vamos a mirar ahora cómo fue el comportamiento de cada una de las variables que componen las dimensiones, y vamos a empezar por la dimensión organizacional, que, como les dije cuando miramos las calificaciones totales de cada dimensión, es la dimensión que está obteniendo la calificación más alta. En esta dimensión no tenemos ninguna variable en alerta, muy buena noticia, así también fue en el 2019, es la dimensión en la que los puntajes suelen estar entre 4 y 5, es decir, en la zona de aseguramiento y de fortalezas consolidadas. En la categoría de estrategia tenemos puntajes que van entre 4.1 y 4.4. ¿Esto qué significa? Que la mayoría de los miembros que se autoevaluaron tienen puntajes entre 4 y 5. En la variable de lectura del entorno están haciendo ejercicios de lectura del entorno, analizando los resultados de esos ejercicios y usando esos resultados que les arrojan los ejercicios de lectura del entorno para afinar sus planes de acción, la implementación de sus proyectos y de sus programas. Vemos que también, que es lo que mide la variable 2, en la que hay un puntaje de 4.2, es la variable que tiene que ver con la existencia de un plan estratégico que menciona de forma explícita el compromiso de la organización con la implementación de la visión de comunidades sostenibles. Ahí también hay un buen puntaje, significa que sus organizaciones tienen de forma explícita en sus planes estratégicos ese compromiso con la visión de comunidades sostenibles. Es la variable 3, que mira si en los planes de acción también se están reflejando estos elementos de la visión de comunidades sostenibles, y también se está mencionando de forma explícita cómo es que se va a operativizar en esos planes de la organización la implementación de esta visión. Ahí también hay una calificación muy buena en la zona de fortaleza, 4.4 en esa variable 3. La variable 4, con una calificación de 4.1, nos está indicando también que hay fortalezas en la alineación que hay entre el direccionamiento estratégico de la organización y la implementación de los programas, planes y proyectos que tienen que ver con la promoción de comunidades sostenibles. En la variable 5 de esta categoría de estrategia, con una calificación de 4.2, la inclusión de la visión de comunidades sostenibles dentro de la estrategia general de la organización, hay una calificación de 4.2. En la categoría de estructura vemos que está la variable que tiene la calificación más alta. La calificación más alta de todas las variables, de las 44 variables, que es 4.7, la tiene esta variable, que es la existencia de una estructura de gobierno activa, que documenta sus decisiones, que esas decisiones dentro de la organización son conocidas y son socializadas. Esa es la variable que tiene el puntaje más alto, de 4.7.
Y la relación entre la estructura de gobierno y promoción de comunidades sostenibles tiene una calificación de 4.2, es decir, la estructura de gobierno de las organizaciones está respaldando la visión de comunidades sostenibles, conoce esta visión, conoce los elementos de esta visión y respalda que desde la organización esta visión, estos elementos se desplieguen en las estrategias, en los proyectos y en las iniciativas de la organización. En la categoría de gestión humana tenemos dos variables, una que tiene que ver con el tamaño y la capacitación del equipo de trabajo. Hay una calificación de 4.1, que es la variable 9, significa que en general los miembros que participaron de esta autoevaluación consideran que los equipos que tienen que ver y que son responsables por la implementación de las iniciativas de comunidades sostenibles tienen el tamaño adecuado y tienen las capacidades adecuadas para adelantar estas iniciativas. Y la variable 10, que no está en alerta, pero tiene la calificación más baja dentro de esta dimensión, esta variable 10, tiene que ver con la existencia dentro de la organización de planes de formación y desarrollo para el equipo de trabajo que tiene que ver con la implementación de los programas y proyectos de comunidades sostenibles. La calificación más baja de la dimensión no está en alerta, está en una zona de oportunidades de mejoramiento, pero es la más baja de esta dimensión. ¿Qué significa? Que tenemos, y las organizaciones que se autoevaluaron, tenemos que fortalecer y diseñar planes de formación para fortalecer las capacidades de los equipos que están implementando las iniciativas de comunidades sostenibles, ofrecer a estos equipos oportunidades de formación, cursos, intercambios que fortalezcan sus capacidades. En la categoría de gestión operativa, que son las variables 11 y 12, la herramienta pretende evaluar si dentro de sus organizaciones existen sistemas internos que faciliten la gestión operativa y la gestión financiera. Hay buenas calificaciones, las dos están con un puntaje de 4.4. Sus organizaciones cuentan con buenos sistemas de gestión interna, con buenos sistemas de gestión financiera y el resultado y hay un seguimiento a la implementación y una evaluación de cómo se implementan esos sistemas. Y en la categoría de seguimiento y evaluación a las iniciativas que tienen que ver con comunidades sostenibles, a todos esos proyectos, programas, iniciativas que ustedes despliegan, también hay buenas calificaciones, significa que en sus organizaciones hay acciones deliberadas, sistemáticas para hacer monitoreo y seguimiento a los resultados de los programas y los proyectos que tienen que ver con promoción de comunidades sostenibles y además usan y los resultados de esos sistemas de evaluación de los programas y proyectos se divulgan y son conocidos por los equipos de trabajo y retroalimentan la estrategia y los planes de las organizaciones. Si miramos de forma comparativa los resultados para la dimensión organizacional 2019 y 2021, vemos que la tendencia es muy similar, con calificaciones en algunas variables superiores en 2021, es decir, hubo una mejoría en algunas de las variables de esta dimensión durante el 2021 en comparación con el 2019, específicamente en la categoría de estrategia, hay calificaciones superiores al 2019 y también en la categoría de seguimiento y evaluación hay calificaciones superiores frente al 2019. Si analizamos la dimensión por las categorías que la componen, vemos que en la categoría de estructura es donde está el puntaje más alto. Lo que está haciendo que este puntaje sea alto es que efectivamente dentro de sus organizaciones, las organizaciones que participaron de este ejercicio, los órganos de gobierno conocen y respaldan la visión de comunidades sostenibles. Es esta variable que además tuvo el puntaje, uno de los puntajes más altos del instrumento, lo que hace que esta categoría nos esté resultando con la calificación más alta. Y la categoría con la calificación más baja es la categoría de gestión humana, que está jalonando un poquito hacia abajo esta categoría, la variable que tiene que ver con la existencia y la implementación en sus organizaciones de planes de formación y desarrollo para los equipos que implementan las iniciativas de promoción de comunidades sostenibles. Vamos a pasar ahora a los resultados para la dimensión técnica, que como les decía al inicio, es la dimensión
que en las últimas mediciones, no solo para el 2021, sino que en las mediciones en 2017 y 2019 también, es la dimensión que tiene el puntaje más bajo en comparación con las otras dos dimensiones y en las que como red solemos tener más variables en alerta. Aquí en particular, de las variables que componen esta dimensión, de las 16 variables que componen la dimensión, tenemos dos variables en alerta, ya vamos a ver cuáles son. En la categoría de gestión técnica de esta dimensión, tenemos calificaciones que están entre 2,4 y 4,2. Hay un rango bastante variado, aquí hay variedad como dentro de las variables de la categoría hubo dispersión en los puntajes, no es una categoría homogénea como otras categorías del instrumento. Entonces vamos a mirar cómo fue el comportamiento de esas variables. La variable que diagnostica la capacidad para realizar tareas de ejecución y evaluación de los programas y proyectos, hay una buena calificación, una calificación de 4,2, ahí hay fortalezas, significa que las organizaciones sienten que hay una buena capacidad dentro de sus equipos para ejecutar y evaluar los programas y proyectos que tienen que ver con la promoción de comunidades sostenibles. En la variable 2, que apunta a mirar si trabajan de forma articulada con otros actores del territorio en la identificación de problemas y soluciones para ese territorio y en la co-creación de iniciativas, hay un puntaje de 3,9, es decir, está en la zona de oportunidades de mejoramiento. La variable 3, con una calificación de 3,8, sobre si están estimulando con los otros actores del territorio la construcción de una visión conjunta para el desarrollo de ese territorio, una calificación también que está en oportunidad de mejoramiento. La variable 4, sobre si están involucrando a otros actores del territorio en esa definición de esa visión de desarrollo que se quiere para el territorio, si están trabajando con otros aliados en construir de forma conjunta esa visión, una calificación de 3,5. La variable 5, si están involucrando a las organizaciones de base en el diseño, presupuestación y ejecución de los programas y proyectos de sus organizaciones. Ahí está también una calificación en la zona de oportunidades de mejoramiento, con una calificación de 3,2. Y ya empiezan las calificaciones un poquito más bajas en esta categoría. En la variable 6, sobre si están involucrando a las organizaciones de base en el seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de los programas y proyectos de la organización, se obtuvo un puntaje de 3,1. En la variable 7, que es una variable que intenta diagnosticar y que apunta a medir si las organizaciones están entregando recursos para el control y administración autónoma a las organizaciones de base, se obtuvo un puntaje de 2,4. Esta variable, que en mediciones anteriores también ha salido en alerta, hemos conversado sobre este tema, ustedes van a encontrar algunos webinars que hemos hecho sobre el tema y aquí lo importante es si van a encontrar también recursos en ese sentido. En las conversaciones que hemos tenido con ustedes, los miembros de la red, algunas organizaciones han manifestado que quizá esto no es un objetivo de la organización, que no es un objetivo entregar recursos para que sean administrados y manejados de forma autónoma por las organizaciones de base, y hay otras organizaciones que esta intención quizás sí está dentro de sus propósitos. Y cuando eso ocurre, lo que se necesita es asegurar y garantizar que las organizaciones de base cuentan con las capacidades para hacer esa administración de esos recursos, para ejecutar esos recursos en iniciativas que propendan por el fortalecimiento y la sostenibilidad de esas organizaciones de base. Entonces, cuando es el segundo caso, hemos conversado sobre ese tema, hemos hablado sobre qué capacidades habría que fortalecer en las organizaciones de base para poder hacer esa entrega de recursos y tenemos documentadas esas conversaciones, hay videos de los webinars y también hay materiales que pueden servir para esas organizaciones que tienen interés en fortalecer las capacidades de las organizaciones de base para hacer control y administración autónoma de recursos. Eso es lo que tiene que ver con la categoría de gestión técnica. En la categoría de acompañamiento, estas tres variables de la 8 a la 10, hay calificaciones buenas, dos calificaciones que están en la zona de fortaleza consolidada y una calificación en la zona de oportunidad de mejoramiento.
Estas dos calificaciones que están altas, las de la variable 8 y la variable 9, también la variable 9 aquí de destacar, ya miramos cuál es, que también es la segunda, hubo dos calificaciones bastante sobresalientes, esta es una de esas dos calificaciones. Esta variable 9 tiene que ver con las características del acompañamiento a las organizaciones de base, es decir, si el acompañamiento que ustedes, los miembros de la red, están haciendo a las organizaciones comunitarias, a las organizaciones del territorio, es un acompañamiento cercano, es un acompañamiento respetuoso, es un acompañamiento pertinente, es un acompañamiento efectivo que está propendiendo por el fortalecimiento de esa organización. Y aquí es la calificación más alta del instrumento. ¿Eso qué significa? Que la red tiene fortalezas y que en estos 20 años de trabajo conjunto en la red, muchos años teniendo como misión la promoción del enfoque de desarrollo de base, significa que hay una fortaleza consolidada en cómo hacer acompañamiento a las organizaciones de base de forma efectiva. Eso es lo que nos está indicando la variable 9. Y la variable 8 indica si en ese acompañamiento que hacen a las organizaciones de base les están transfiriendo información, conocimientos, habilidades, y ahí también hay una buena calificación, 4.2 en la zona también de fortaleza. La variable 10 de esta categoría de acompañamiento está mirando si desde sus organizaciones hacen y prevén planes de acompañamiento de mediano y largo plazo para las organizaciones de base. Hay una calificación de 3.5, es decir, una calificación con oportunidad de mejoramiento. En la categoría de alianzas y recursos, que son estas dos variables, la variable 11 y la variable 12, también calificaciones en oportunidad de mejoramiento. La variable 11 con una calificación de 3.7, que es si están desarrollando alianzas para la implementación de los programas y proyectos que tienen que ver con la promoción de comunidades sostenibles, y si están desplegando acciones para movilizar recursos para la implementación de esos programas y proyectos que tienen que ver con la promoción de comunidades sostenibles. En la categoría de incidencia en política pública tenemos una sola variable, que es la variable 13, que mira si desde sus organizaciones están implementando, si están desplegando acciones para incorporar en la agenda pública temas relevantes de esta visión de comunidades sostenibles. Ahí el resultado nos indica que hay una calificación en alerta y hay un puntaje de 2.3. Sobre este tema también hemos conversado y justamente por ser esta variable una de las que nos ha salido en alerta en las últimas mediciones, que desde la red hemos desarrollado recursos como el curso que está disponible en la plataforma de formación virtual, y al final les voy a contar sobre un recurso que vamos a poner a disposición para que ustedes puedan ver en cada tema qué recursos tiene disponibles la red que puede ayudar, contribuir a superar estas variables. Entonces, específicamente en esta variable 13, sobre incidencia en política pública, tenemos materiales, tenemos webinars que hemos hecho sobre el tema, y lo más reciente fue poner el año pasado a disposición de todos ustedes el curso de incidencia en políticas públicas. Entonces, alrededor de esta variable también hemos conversado y creado recursos que nos ayuden a analizar qué podemos hacer de forma conjunta para poder, quienes tengan interés, las organizaciones que tengan interés en incidir en la agenda pública, cómo hacerlo y trazar un plan para hacer incidencia. En la categoría de rendición de cuentas, que son las variables 14 y 15, tiene que ver con la comunicación de las acciones y de los resultados de los programas, proyectos que ustedes implementan de promoción de comunidades sostenibles. La variable 14, con un puntaje de 3.8, sobre si están desarrollando acciones, sobre si están comunicando de forma periódica, de forma sistemática, de forma comprensible, las acciones derivadas de sus proyectos, de sus programas de promoción de comunidades sostenibles, y la variable 15, si sus organizaciones cuentan con un sistema de rendición de cuentas de esos programas y proyectos, ambas variables con una calificación de 3.8 en la zona de oportunidad de mejoramiento. Y la última variable de esta dimensión técnica, la variable de gestión del conocimiento, en 3.1, apenas pasando la calificación de alerta, que significa que tenemos como red que fortalecer el desarrollo y la implementación de herramientas y de metodologías
para aprender y generar nuevo conocimiento en relación con la implementación de iniciativas de comunidades sostenibles. Sobre esta variable que hoy está en una zona de oportunidad de mejoramiento, en ediciones anteriores del radar era una variable que nos salía en alerta con calificaciones por debajo de 3, entonces también conversamos mucho sobre este tema, tenemos también materiales que la red ha producido sobre este tema de gestión del conocimiento alrededor de iniciativas para promover comunidades sostenibles. Si miramos de forma comparativa los resultados obtenidos en esta dimensión frente a 2019, vemos que en toda la categoría de gestión técnica hay calificaciones ligeramente inferiores en 2021. La tendencia es muy similar, con calificaciones, como les digo, ligeramente inferiores en toda la categoría de gestión técnica y ligeramente superiores en las categorías de rendición de cuentas y comunicación y gestión del conocimiento. Y en total, si miramos el comportamiento total y el promedio total de la dimensión, la calificación 2019 y 2021 de esta dimensión es muy similar. Si analizamos la dimensión por las categorías que componen el instrumento, vemos que es en la categoría de acompañamiento donde como red tenemos más fortalezas, es decir, los miembros de la red están transfiriendo conocimientos y habilidades a las organizaciones de base y además están desplegando una forma de acompañar a las organizaciones de base que es cercana, respetuosa, eficiente, pertinente, que está efectivamente fortaleciendo la organización de base y apoyando su sostenibilidad. Entonces, es en esta categoría, la categoría de acompañamiento, y tuvo un puntaje de 4.16, como categoría es la categoría con el puntaje más alto dentro de esta dimensión. ¿Qué categoría tiene el puntaje más bajo? La categoría de incidencia en política pública. Entonces, significa que ahí hay una alerta sobre la importancia de empezar a diseñar acciones, implementar acciones, si las organizaciones tienen ese objetivo para poder incorporar en la agenda pública y para poder mover en la agenda pública, en la agenda de otros actores, esta visión de comunidades sostenibles para poder posicionar en la agenda de actores relevantes los elementos que componen nuestra visión de comunidades sostenibles. Vamos a mirar ahora los resultados de la dimensión programática. Como les decía, esta dimensión lo que apunta a mirar es qué tantas capacidades están dejando instaladas en las comunidades, en los territorios, cómo es esa forma de relación con las organizaciones de base y con otros actores relevantes en los entornos, en los territorios, y cómo a partir de esas formas de relacionamiento se está contribuyendo a fortalecer las capacidades para el desarrollo de estos actores. Entonces, en la primera categoría, que es capacidades colectivas, las variables que van de la 1 a la 5, también tenemos dispersión ahí en los puntajes. La primera variable tiene una calificación de 3.7, ahí estamos mirando las acciones que despliegan de sus organizaciones para fortalecer las capacidades de las organizaciones de base, para diseñar, hacer seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de las organizaciones de base. Hay un puntaje de 3.7 en zona de oportunidad de mejoramiento. La variable 2, con una calificación de 4, estamos mirando si desde sus organizaciones están desplegando acciones para fortalecer las capacidades de las organizaciones de base, para leer el entorno y anticiparse y adaptarse a esos cambios del entorno. Ahí hay una calificación en zona de fortaleza consolidada. Es la variable 3, con una calificación de 3.5 en zona de oportunidad de mejoramiento. Se está mirando si sus organizaciones, las empresas, las fundaciones, los institutos miembros de la red están implementando acciones para fortalecer las capacidades de las organizaciones de base para gestionar y administrar recursos de forma autónoma. Ahí tenemos una calificación en zona de oportunidad de mejoramiento. La variable 4 está analizando si desde sus organizaciones están implementando acciones para fortalecer las capacidades de las organizaciones de base para concertar y negociar con otros actores del territorio. Ahí hay una calificación de 4, también en zona de fortaleza. Finalmente, en esta categoría, la variable 5
si desde sus organizaciones están implementando acciones para fortalecer las capacidades de las organizaciones de base para participar e interesarse en los asuntos, en las cuestiones públicas, con una calificación de 3.2, la calificación más baja de esta categoría, y en zona de oportunidad de mejoramiento. En la siguiente categoría, esta dimensión programática, la categoría de capital social, ahí está la variable con la puntuación más alta de esta dimensión, que es la variable 6. Sí se están desplegando acciones desde sus organizaciones para fortalecer los vínculos y alianzas entre las organizaciones de base y otros actores del territorio. Esa es la variable que nos arroja el puntaje más alto de esta dimensión, con 4.1, un puntaje en la zona de fortaleza consolidada. En la categoría de ampliación de la democracia, ahí tenemos 3 variables que apuntan a diagnosticar qué tanto en esa forma de relacionamiento de su organización con los actores del territorio, con los procesos sociopolíticos del territorio, se están dejando capacidades para ampliar las condiciones de participación democrática en ese territorio. Y tenemos 3 variables, la variable 7, con una calificación de 3.9, esa variable está midiendo si desde sus organizaciones se implementan acciones para fomentar valores democráticos en las organizaciones de base, una calificación en zona de oportunidad de mejoramiento. La variable 8, sí están promoviendo desde sus organizaciones acciones para incentivar la transparencia y la rendición de cuentas, tanto en las organizaciones de base del territorio como en otras organizaciones que están presentes en el territorio. Hay una calificación de 3.8 en zona de oportunidad de mejoramiento. Y la variable 9, que es la única variable en alerta de esta dimensión, la variable 9 tiene que ver con acciones que se implementen desde sus organizaciones para fortalecer las capacidades de las organizaciones de base para incidir en los asuntos públicos. Entonces, fíjense que hay una relación. Recuerdan que en la anterior dimensión, la dimensión técnica, había una variable que apuntaba a medir si desde sus organizaciones se implementaban acciones para ustedes hacer incidencia en asuntos públicos y posicionar temas relevantes de nuestra visión de comunidades sostenibles. Es una variable que estaba en alerta ya en la dimensión técnica, y aquí también significa que tampoco en las organizaciones de base se está incentivando que las organizaciones de base hagan esa incidencia en la agenda de otros actores para que puedan posicionar asuntos relevantes del desarrollo del territorio, asuntos relacionados con el fortalecimiento de las organizaciones de base, con los procesos de bienestar y calidad de vida de los actores que están en ese territorio. Entonces ahí en esa variable 9 hay una calificación de 2.9 en zona de alerta. En la última categoría que mide esta dimensión, la categoría de sostenibilidad de las organizaciones de base, tenemos 4 variables. La variable 10, hay una calificación de 4, ahí tenemos 5 variables. La variable 10 con una calificación de 4 en la zona de fortaleza consolidada, que está mirando qué tanto desde las empresas, las fundaciones, los institutos miembros de la red estamos fomentando el autoaprendizaje en las organizaciones de base. La variable 11 en zona de oportunidad de mejoramiento, si estamos ayudando a las organizaciones de base a identificar esas necesidades y recursos financieros que van a necesitar en el mediano y largo plazo para la sostenibilidad de las organizaciones de base, una calificación de 3.8, también en zona de oportunidad de mejoramiento, al igual que la variable 12, si se está acompañando a las organizaciones de base en procesos que les permitan aumentar y mejorar su credibilidad y confianza, esa variable 12 con una calificación de 3.6. La variable 13, que es la que tiene la calificación más baja en esta categoría, es seguimiento a las iniciativas de las organizaciones de base. Es decir, si ustedes, las fundaciones, los institutos, las empresas miembros de la red están acompañando a las organizaciones de base en hacer seguimiento a sus iniciativas, las iniciativas de las organizaciones de base. Hay una calificación de 3, apenas pasando la calificación de alerta, y en la zona de oportunidad de mejoramiento.
Y finalmente, en esta categoría, la variable 14 sobre si se están desplegando acciones para que las organizaciones de base incorporen en sus iniciativas, en sus proyectos, las distintas dimensiones que componen el desarrollo sostenible. Es decir, que en el diseño, en la ejecución de las iniciativas, de los proyectos, de los programas que implementan las organizaciones de base, los estamos acompañando para que ahí tengan en cuenta esa visión integral del desarrollo, las dimensiones económicas, sociales, ambientales e institucionales de los territorios. Esos son los puntajes de las variables de la dimensión programática. Si comparamos las puntuaciones 2019-2021, vemos que la tendencia se mantiene con calificaciones ligeramente inferiores en 2021 en algunas de las variables de la categoría de capacidades colectivas, también con calificaciones ligeramente inferiores en 2021 en las categorías de capital social y ampliación de la democracia, puntajes muy similares en las últimas variables de la 10 a la 14. Entonces la tendencia muy similar 2019 y 2021 en esta dimensión programática. Si analizamos la dimensión por las categorías que la componen, vemos que es en la categoría de capital social donde hay mayores fortalezas, ahí hay un puntaje, el total de la categoría es de 4,15, es el único puntaje que está por encima de 4, los demás están entre 3,5 y 3,6. Significa que en esta categoría de capital social lo que está jalonando hacia arriba ese resultado es que desde sus organizaciones, las empresas, las fundaciones, los institutos miembros de la red se están implementando acciones para fortalecer los vínculos y alianzas entre las organizaciones de base y los demás actores del territorio. Y la categoría más baja, con una calificación de 3,5, es la de ampliación de la democracia, lo que está haciendo que disminuya el resultado de esta categoría y que tenga la nota, la calificación más baja, que si bien está en zona de oportunidad de mejoramiento, es la calificación más baja dentro de la dimensión, es la ausencia de implementación de acciones para aumentar las capacidades de las organizaciones de base para que puedan hacer incidencia en los asuntos públicos. Hagamos aquí ahora un repasito rápido entonces de cómo red, a partir de los resultados obtenidos por estas 34 organizaciones miembros que participaron del ejercicio, que se autoevaluaron, que respondieron las preguntas, vamos a mirar que a partir de esos promedios podemos ver que tenemos fortalezas consolidadas en todos los temas de la vida interna de sus organizaciones, es decir, la estructura interna, la forma de hacer la gestión operativa, la forma en que está definida la estrategia de sus organizaciones, está favoreciendo la implementación de la visión de comunidades sostenibles. Entonces, toda la vida interna de la organización, la forma en que están organizadas internamente las fundaciones, los institutos, las empresas, está favoreciendo y está contribuyendo a que desde sus organizaciones se puedan implementar iniciativas de promoción de comunidades sostenibles. Segunda fortaleza, y lo reiteraba, el modelo de acompañamiento a las organizaciones de base. La forma en que ustedes están acompañando a las organizaciones comunitarias, a las organizaciones de base, es un acompañamiento cercano, pertinente, efectivo, respetuoso, que además está contribuyendo a la sostenibilidad de esas organizaciones de base y para que los efectos positivos que están generando esas organizaciones comunitarias en el territorio perduren y permanezcan. También muy positivo que se está haciendo transferencia, y esto lo hemos visto como tendencia las mediciones 2017, 2019 y 2021, se está haciendo transferencia de todas las fortalezas de sus organizaciones, los conocimientos, las metodologías, todo lo que producen sus organizaciones, las empresas, las fundaciones, los institutos miembros, ustedes están compartiendo eso con las organizaciones de base y hay una transferencia de todo ese conocimiento, de esas metodologías, de esas herramientas para el fortalecimiento de las organizaciones de base. Tercera fortaleza que tenemos como red, ustedes están contribuyendo a fortalecer las capacidades colectivas
de las organizaciones de base, especialmente en dos aspectos: en que las organizaciones de base estén haciendo ejercicios más sistemáticos para poder leer el entorno, anticiparse y adaptarse a los cambios, y también en fortalecer las capacidades de las organizaciones de base y comunitarias para relacionarse con otros actores y en esas relaciones concertar y negociar sobre asuntos clave para el desarrollo de las comunidades. Cuarta fortaleza: ustedes están contribuyendo a fortalecer el capital social de los territorios. ¿Por qué? Miren que en esas preguntas que tenían que ver con qué tantos vínculos y qué tantas alianzas ustedes están promoviendo para la implementación de estas iniciativas relacionadas con comunidades sostenibles, y hay puntajes muy buenos en relación con la forma en que están incentivando que todos los actores relevantes del territorio trabajen en conjunto con las organizaciones de base, se diseñe de forma conjunta una visión para el desarrollo del territorio y se implementen iniciativas de forma conjunta. Entonces, tenemos ahí varias fortalezas consolidadas y les repito, estas fortalezas lo estamos viendo ya como tendencia. Recuerden que les decía al inicio que esta es la tercera medición, 2021, la tercera medición que hacemos de la implementación de la visión de comunidades sostenibles. Entonces, esto es algo que se mantiene como tendencia. Estas fortalezas que vemos aquí se mantienen como tendencia en las tres mediciones que están apuntando a medir la implementación de la visión de comunidades sostenibles. Como alertas tenemos principalmente tres. Una, que si bien esta primera, no, el puntaje no está por debajo de 3, pero sí es el puntaje más bajo dentro de la dimensión organizacional, les decía, es que necesitamos promover que dentro de las organizaciones se construyan planes de formación y desarrollo para los equipos técnicos, para los equipos de trabajo que están implementando estas iniciativas de promoción de comunidades sostenibles. Segunda, para los miembros que tienen interés en hacer incidencia en la agenda pública, en incidir en que en la agenda de otros actores esté presente cómo esta visión de comunidades sostenibles que promueve la red efectivamente puede contribuir a jalonar el desarrollo de comunidades y territorios. Para quienes tengan interés en hacer eso, pues tenemos que tener planes que indiquen cómo vamos a hacer eso. Tiene que haber un plan dentro de la organización para hacer esa incidencia, hay que monitorear ese plan, hay que hacer evaluación de ese plan, hay que retroalimentar las acciones que se derivan de ese plan. Entonces, ahí tenemos una alerta, y por eso ya ahorita les voy a contar qué tenemos como recursos para que las organizaciones que tengan interés en tener algún tipo de acciones alrededor de incidencia en la agenda pública, qué recursos tiene disponibles la red para acompañarlos en ese proceso. Y en relación y vinculada también con esa variable también, pues las capacidades de las organizaciones de base para incidir en la agenda pública. Así como es importante que ustedes, las fundaciones, las empresas, los institutos, hagan esa incidencia en la agenda de otros actores, también es importante estimular, animar y crear las capacidades y las condiciones para que las organizaciones de base también puedan incidir en la agenda de otros actores en asuntos que afectan el desarrollo de esas comunidades y esos territorios. Entonces, ese es el resumen de las variables que nos están arrojando como alerta el ejercicio. Y ya para finalizar y escucharlos y darles la palabra, cinco mensajes que queremos dejar aquí hoy para ustedes. El primero: por favor, consulten sus resultados individuales. Sé que muchos ya lo han hecho. Quienes no, quienes por alguna razón no han podido acceder, perdieron los datos de acceso o no saben cómo leer las gráficas y las tablitas y los cuadros que hay ahí, por favor, contáctenme, con gusto los acompañamos en hacer esas lecturas conjuntas, pero muy importante, consulten sus resultados individuales y analícenlos con los equipos. Segundo, usan esos resultados, y aquí hay experiencias, y me gustaría escucharlos en unos minutos. Aquí hay experiencias de organizaciones de la red que han participado en todas las mediciones y que usan los resultados para trazar planes de mejoramiento para sus organizaciones a partir de los resultados. Entonces, usan esos resultados, que no se queden en hacer la medición, y la medición pues no es para nosotros. Lo que queremos es, si bien nos sirve que participen y tener estos datos para analizarlos, lo que queremos es que sean útiles estos resultados para sus organizaciones. Entonces, que tracen planes de mejoramiento a partir de esos resultados y que escalen esos planes de mejoramiento, que puedan compartir los resultados, los planes
de mejoramiento que están trazando y diseñando con los órganos directivos de las organizaciones, con las gerencias y los equipos directivos de las empresas. Escalar esos planes de mejoramiento es lo que va a permitir que efectivamente se superen los temas, las variables que están resultando en alerta. Cuarto mensaje, que consulten y usen los recursos que hemos diseñado desde la red para todos esos temas, para todas esas variables que acabamos de revisar. La red tiene webinars, videos, documentos, cursos. Hay un acervo grandísimo de información, de conocimiento que hemos acumulado a lo largo de estos 20 años de existencia de Red América, que está ahí disponible para ustedes. Ya les voy a compartir un recurso que estamos diseñando para que ustedes puedan saber específicamente por temas que está disponible para ustedes. Es una, se las voy a mostrar, es una infografía que les vamos a compartir muy seguramente hoy en la tarde. Y finalmente que sepan que esta medición del radar, ustedes saben que desde el 2017 las mediciones las estamos haciendo cada 2 años, significa que radar vuelve a abrir en 2023, pero la herramienta está diseñada, la plataforma la programamos de forma que si alguien quiere usarla en ese periodo intermedio, es decir, el próximo año, si alguien quisiera usarla para algún propósito individual de la organización, para poder diagnosticarse nuevamente, porque están en este proceso de diseñar un plan de acción o un plan estratégico. La herramienta la podemos habilitar para que ustedes la usen, si bien no va a tener disponible los comparativos y esas gráficas comparativas que ustedes pueden ver cuando acceden a los resultados, que pueden comparar sus puntajes con el promedio total de todos los que participan, con el promedio de las organizaciones del sector. Al no estar abierto en un periodo en el que estamos moviendo la medición con todos, solo ese pedacito de comparaciones no estaría abierto, pero la herramienta podemos ponerla el próximo año a disposición de quien quiera hacer la medición. Así que esos son los mensajes que queremos dejar y compartirles, que ustedes van a recibir hoy en la tarde esta infografía, que es un recurso que hemos creado para que en los distintos temas, en las distintas variables que componen el instrumento, nuestro radar, en los distintos elementos de la promoción de comunidades sostenibles, organizamos con qué recursos cuenta la red, qué es lo que tenemos y lo que podemos poner a disposición de todos ustedes en cada uno de estos temas. Entonces ustedes van a recibir este recurso, que es un recurso que van a poder navegar, que van a poder ir ahí a ver en cada tema que tenemos, que tenemos bastante. Déjenme aquí compartirles qué es lo que van a encontrar. Un segundito, solo para que se den una idea de los recursos que tiene la red, los recursos que hemos construido aquí de forma conjunta en estos ya 20 años de existencia de la red en todos los temas. Aquí tratamos de organizar y ustedes van a recibir esos recursos a manera de infografía, pero aquí simplemente para que tengan una idea en todos los temas que tienen que ver con los elementos de la promoción de comunidades sostenibles, qué es lo que tiene la red. En los temas de interdependencia entre empresa y comunidad y territorios, los cursos que tenemos disponibles. En el tema de incorporación de asuntos sociales, comunidad y territorio, en las estrategias y en los modelos, en las estrategias de sostenibilidad de las organizaciones, los documentos, las infografías, los videos, los cursos, todo lo que hay ahí disponible de cómo incorporar en la estrategia de negocios los asuntos sociales y de desarrollo de los territorios. Contra los 4 caminos para que las empresas contribuyan al desarrollo de comunidades, todos los casos documentados, webinars que hemos hecho sobre estas experiencias, documentos sobre cómo identificar esas oportunidades para contribuir desde los negocios al desarrollo de comunidades, sobre cómo construir una visión territorial para esos entornos donde ustedes están, cómo contribuir a una perspectiva territorial que efectivamente conduzca al desarrollo, todos los recursos que tenemos disponibles, el curso de territorio y articulaciones, los documentos sobre lectura del entorno, las grabaciones de todos los webinars que hemos hecho donde hemos conversado de ese tema, videos, infografías que están ahí disponibles, sobre la articulación entre los distintos actores de los territorios, los cursos, los videos, los documentos que tenemos sobre ese tema y también sobre diálogo y acuerdos. Entonces, ustedes van a recibir entre hoy y mañana 2 cosas. Van a recibir la infografía, donde van a poder ver
todos estos recursos organizados por temas y van a poder acceder directamente a esos recursos que hay sobre temas relacionados con la implementación de la visión de comunidades sostenibles, y van a recibir también el informe, que si bien ya está subido en la página, lo van a recibir en un flyer, este informe que les acabo de presentar con el análisis de los resultados del radar 2021. Entonces, esto era lo que queríamos compartirles. Estamos en modo reunión, así que quisiera escucharlos. Yo ya hablé mucho, quisiera escucharlos si alguien tiene preguntas, comentarios, si alguien nos quiere compartir de pronto testimonios de cómo sus organizaciones han usado estos resultados, cómo lo han hecho, para qué les ha servido. Quien quiera puede abrir su micrófono y su camarita, que estamos en modo reunión y ahí todos tienen de forma autónoma el control de sus micrófonos y sus cámaras. Quien quiera abrir su micrófono y compartirnos. Estoy leyendo lo que fueron escribiendo por el chat. Perfecto. Ahí veo que Carlos Torres abrió su camarita. Hola, Carlos. Un gusto saludarlos a todos. Pues mira, pues básicamente, Paola y todos, pues felicitarnos. Yo creo que las empresas han hecho un gran trabajo ahora en la pandemia. La verdad es que los resultados son alentadores a pesar de las áreas de riesgo o oportunidad, perdón, que existen. Y bueno, esto de las conclusiones en donde hay las grandes áreas de oportunidad, pues creo yo que es un llamado precisamente a que nos insertemos más en la gestión, pues, de la agenda pública. Ahí es donde está el trabajo en los territorios, y no es un trabajo fácil, ¿no? Por todas las resistencias, sobre todo políticas, que existen en las diferentes zonas y en las localidades donde nos encontramos. Entonces, pues yo quería felicitarlos a todos. Creo que la pandemia lo que nos enseñó primero es pues que el 30%, por ejemplo, el caso acá en México, del personal de las empresas, pues era vulnerable por alguna situación de salud crónico-degenerativa o no atendida. Y bueno, pues obviamente el reto primero fue mirar hacia adentro, ver cómo tenías que operar con esos pocos recursos y luego, bueno, pues enfrentar los grandes desafíos. Por ejemplo, nosotros somos del sector minero, y en México en la pandemia se declaró como no esencial, entonces tuvimos que parar operaciones y esto resultó en pues, un gran retraso para cumplir los compromisos y el valor generado y distribuido con los grupos de interés. Pues felicidades, la verdad es que solo resta seguir trabajando y los felicito. Gracias, Carlos, y gracias por esa participación siempre. Ustedes desde Industrias Peñoles, muy participativos siempre, usando el radar, usando los resultados, y como decías, Carlos, el resultado que nos arroja esta medición de radar, lo que da cuenta es de ese compromiso que mencionabas, a pesar de esas adversidades que ustedes también experimentaron con esa severidad en el sector en el que estás. El que hayamos obtenido este resultado como red lo que da cuenta es de ese compromiso de ustedes con la implementación de la visión, y juntos, Carlos, como dices, a insistir en superar esas variables que tenemos hoy en alerta, en juntos hacer esa incidencia en los temas públicos para seguir moviendo y posicionando esta visión nuestra de comunidades sostenibles. Gracias, Carlos. Ahí veo, hola, Nilka. Hola. Hola. Bueno, yo primero quiero presentarme. Yo entré un poquito tarde en la reunión. Mi nombre es Nilka, estoy representando el Instituto Camargo Correa. Inclusive, Tati, les mando un beso, no pude entrar, Gracias. pero les mando un beso. Y bueno, yo estoy aprendiendo con ustedes mucho. Es mi primera reunión. Y me llamó mucho la atención lo que Carlos comentó sobre la importancia de esa agenda pública, porque nosotros también estamos pasando por un momento difícil políticamente, ¿no? Y la pandemia parece que trajo todo a flote, ¿no? Todos esos problemas sociales a flote. Y es muy bueno poder contar con una herramienta de esa para auxiliar, ¿no? En el fortalecimiento de esas comunidades. Y bueno, felicitaciones, el trabajo estaba muy bueno y es eso. Gracias. Gracias, Mirka. Qué gusto tenerte con nosotros. Ustedes también han sido muy juiciosos participando del radar, así que un gusto tenerte con nosotros. Gracias por estar aquí, Mirka. Gracias a Eduardo, creo ustedes. que tienes tu manita levantada, Eduardo, si quieres abrir.
tu micrófono. Hola, hola Hola, Paola, Eduardo. buenas tardes desde Hola. Chile a ti y a todos. Paola, bueno, sumarme a las palabras obviamente de reconocimiento por el trabajo es muy motivador incluso para nosotros como participante nuevo en el radar, que además el grupo completo de fundaciones y empresas esté avanzando, ¿cierto? Y lo refleje el promedio. Eso es muy interesante. Y coincido con Carlos y Mirka en que el desafío parece estar en poner estos temas en la agenda pública. De hecho, bueno, en ese ámbito es donde nosotros presentamos una nota inferior o la más baja de nuestra evaluación. Y estamos muy comprometidos en avanzar en esa línea. Entonces, encontré muy interesante el punto que tú ponías respecto al curso, pero también creo que las instancias que tenemos como Red América de estos grupos de conversación, grupos de trabajo, etcétera, podamos tratar este tema como uno de los importantes del año y ver cómo entre todos nos ayudamos. Porque es posible tomar el curso, pero creo que uno aprende tal vez mucho más rápido, mejor, comete menos errores si comparte las experiencias con las de los otros colegas acá de toda Latinoamérica. Entonces, ese es un punto que yo quería señalar. En el segundo punto, y no sé si es posible, pero se me ha estado ocurriendo durante el transcurso de tu presentación, es muy interesante compararse contra el promedio, pero tal vez el promedio esconde algunas realidades distintas de cada una de nuestras fundaciones. Yo no sé si es posible, lo lanzo como idea, si en el futuro el radar tal vez se puede también analizar por grupos de fundaciones que tengamos características similares en rubro, en características de alcance o número de organizaciones o de beneficiarios que apoyamos, de forma de que podamos compartir los aprendizajes también en grupos de trabajo más pequeños o de fundaciones similares que den cuenta tal vez de estrategias un poquito más específicas o más ajustadas a nuestras realidades. Porque, como te digo, a veces el promedio esconde estas cosas que no aparecen en él. Así que, bueno, felicitarlas nuevamente y agradecerles siempre los espacios de trabajo que nos dan y nos permiten ir mejorando día a día. Un saludo. Gracias a ti, Eduardo, por esta reflexión y estas sugerencias. Sobre el último punto que mencionabas de las comparaciones. En el radar, en el resultado individual, hay una forma, y luego lo podemos ver o se los puedo enviar, en que efectivamente ustedes pueden compararse. Hay dos comparaciones que se hacen, una con el promedio global y otra con el grupo de organizaciones que están en el mismo sector, en este caso de tu fundación. Entonces, eso está habilitado y pues, si por alguna razón ahí no encontraron la opción, eso está, y también podemos sacarles un reporte en ese sentido, que algunos también a veces nos lo piden más detallado y lo podemos hacer. Esas comparaciones que, como dice, son súper relevantes, compararse con los que están en el mismo sector, no solo con el promedio, sino los que están haciendo y comparten como características similares. Y lo segundo, completamente de acuerdo, Eduardo, y con ustedes hacen parte también de esos espacios en donde intercambiamos, más allá de los recursos que vamos a poner a disposición y que ustedes saben que están ahí siempre a disposición, como los cursos, los documentos, así como dices, Eduardo, es en ese intercambio, en esas conversaciones de prácticas, quizá donde también hay mucha riqueza para que quienes quieran mejorar en alguna variable lo hagan. Es algo que siempre les ponemos a disposición. Cuando ustedes detecten que hay un tema, una variable en particular del instrumento en la que tienen interés en saber otros que en ese tema lo estén haciendo bien, cómo lo están haciendo, nosotros podemos ponerlos en contacto con esas organizaciones que en ese tema o en esa variable tienen calificaciones destacadas en la zona de fortalezas. Entonces, esa opción y esa posibilidad también a disposición de todos ustedes. Gracias por participar. Ustedes que era la primera vez que se sumaban, Eduardo. Gracias por aceptar esta invitación a autoevaluarse. Y Ricardo Mejía, tienes también tu manita levantada. Puedes ahí abrir tu micrófono y tu cámara, Ricardo. Sí, buenas tardes, Hola. Paola, buenas tardes, Margaret, a todo el grupo también. Yo soy de Asociación Los Andes de Cajamarca, de Perú, para los que están también presentes. Y quería también poner un punto, aparte de agradecerles y felicitar por el trabajo y toda la información que es muy valiosa, tomando el punto que mencionaba Eduardo y tú acabas de mencionar que podemos hacer algunas comparaciones entre instituciones del mismo sector. A nivel de nodo, a nosotros como Perú, bueno, no somos muchos, pero sí nos interesaría también
poder hacer esa comparación, o cómo estamos como nodo, ¿no? Las 3 instituciones que hemos participado. No sé si es posible eso, hacerlo o tenerlo para que también nos sirva como insumos, como nodo, ¿no? Para poder ver qué acciones tomamos en conjunto. Ya individualmente creo que cada uno con nuestros calificaciones, nuestros resultados, perdón, individuales, ya tomaremos acciones, ¿no? Y una de esas también estaba orientada a la que tú dices, los cursos. Hace un par de meses se lanzó algunos cursos, se lanzaron algunos cursos y creo que son asincrónicos. Entonces quería consultar si podemos también seguir inscribiendo, tomando en cuenta que una de las alertas es justamente el tema de desarrollar capacidades en el equipo sobre estos temas. Entonces, y hay algunos muy ligados justamente al tema que ustedes mencionan también como alerta, ¿no? Que es el tema de incidencia pública, ¿no? Y meternos en todo el tema de lo público, de la agenda pública. Entonces, esa era una consulta, Paola, Margaret, sobre si es posible incorporar a alguna persona de nuestro equipo en estos cursos, ¿no? Tomando en cuenta que ya hace unos meses, creo, se cerró la convocatoria, pero si son asincrónicos, de repente podemos todavía tener tiempo, ¿no? Claro que sí, Ricardo. Muchas gracias nuevamente. Sobre tus 2 consultas, sobre los reportes por nodos, sí, perfectamente posible, es algo que hacemos con los nodos que tengan interés. Nosotros podemos desde la plataforma descargar un reporte, un análisis de resultados analizando las organizaciones de los nodos. Eso podemos hacerlo, así que generaremos el reporte del nodo Perú y les compartiremos, Ricardo. Y los otros nodos que tengan interés, también vamos a generar esos reportes para ponerlos a disposición de los otros nodos, que efectivamente es posible hacerlo desde la plataforma. Y sobre tu consulta de los cursos, sí, Ricardo, recuerden que los cursos están permanentemente abiertos y disponibles. Si bien hay 2 momentos del año en que hacemos una difusión masiva de que los cursos están abiertos y promovemos inscripciones masivas, recuerden que independientemente de esos 2 momentos del año, durante todo el año, en cualquier momento, los cursos están disponibles para que se inscriban, para que los usen. Así que si hay personas de las organizaciones en este momento interesadas, solo tienen que enviarme el listado con nombre, correo electrónico y qué curso o cursos quieren hacer, y les damos el acceso y los acompañamos a esas personas y les enviamos los reportes de seguimiento de ese grupo que esté tomando el curso. Entonces, sí, Ricardo, en cualquier momento pueden acceder a los cursos. Y veo aquí que Saskia también, creo que Saskia tienes tu, Norma, tienes tu manita levantada. Hola, Norma. Hola, mucho gusto. Hola, Margaret. Hola, Paola. Y pues a todos también un saludo. Un saludo desde Colombia. Una cosa muy pequeñita, pues primero felicitar también al equipo y pues Paola y Margaret, que nos incentivaron también a participar, estuvieron ahí súper pendientes siempre. Y pues a todos obviamente por haber destinado el tiempo y también pues por el interés en continuar mejorando. Y 2, que quería unirme también a la solicitud de Ricardo, si nos puedes compartir los resultados para el Nodo Colombia, porque estamos justo a puertas de todo el ejercicio como planeación de acciones y nos es muy relevante, entonces sí, te lo solicitaría. Muchas gracias. Por supuesto, Norma. Les compartiremos ese reporte del Nodo Colombia. Justamente para esos momentos de definición y de planeación es que estos resultados son relevantes, así que así lo haremos. Y gracias por la participación de la Fundación, Norma, que sé que a pesar de todas las ocupaciones y de todas las cosas en las que andaba la Fundación en ese momento, sacaron tiempo para participar del ejercicio. Gracias, Norma. Vamos a mirar si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia frente a los resultados, frente a la herramienta. Si nos quieren compartir algún testimonio o tienen alguna duda. Creo que no. Esperemos aquí 2 minutitos. Vilma, creo que tienes una pregunta. Aunque no la veo. Bueno, creo que por ahora no hay más preguntas ni comentarios. Ah, sí, hola, Vilma. Hola, disculpas que tenía aquí un problemita. Se me estaba colgando la computadora y no podía dar el clic. Mucho gusto. Dilma Martínez. Pues aquí estamos bastantes participantes de Fundación Terra.
Honduras, que somos los recientes adheridos a Red América, tanto Fundación Terra como las empresas BESA y Meser de energía, está también Paola de energía. Es nuestra primera reunión, ¿verdad? Y incluso también nuestra primera evaluación como fundación en el radar. La experiencia fue, queríamos pues compartir un poco la experiencia que fue súper, súper buena. Nosotros pues como era la primera, obviamente muchísimas dudas y bueno, como decían por aquí, ¿verdad? Estamos aprendiendo mucho y nos adherimos porque queremos aprender de Red América, de ver toda esta gama de conocimientos que hay por ahí que explotar. Ese fue nuestro interés y empezamos con ganas y emocionados a llenar el radar, pero también con las dudas, o sea, ¿qué es esto? Para nosotros era nuevo, bueno, prácticamente nuevo hasta el término ODB. Mirábamos a cada rato las siglas ODB y ¿qué es ODB? Me decía mi jefa. Ay, santísimo, organizaciones de base, pero bueno, ¿y aquí donde nosotros cuáles serían las organizaciones de base? Y empezamos nosotros porque tenemos una larga trayectoria en comunidades, pero en el tema de organizaciones de base nosotros no, es nuestra debilidad donde queremos potenciar, ¿verdad? Entonces, hasta los términos que se usan en el instrumento nos asustaban y nos íbamos al Google a buscar qué es esto, cómo es, buscando conceptos para poder llenarlos. Y luego decir, wow, todo esto no lo tenemos, pues no lo tenemos. O sea, si en esta escala tantas ítems los mirábamos bajos, pero ni modo, eso somos, o sea. Entonces, esa fue la experiencia y el ser sinceros, transparentes con lo que teníamos, nos ayudó mucho porque cuando vienen los resultados, bueno, y nos vienen con las recomendaciones, estos son sus puntos débiles, en estos puntos que van a hacer. Entonces, como fundación, emocionados, nos sentamos todo el equipo, nosotros hicimos una propuesta en base a esos resultados para el comité ejecutivo de la fundación, donde pues caímos en cuenta cuántas situaciones necesitábamos ampliar y mejorar en cada una de las áreas, y por ahí incluso se nos pidió, bueno, entonces actualicen su estrategia de abordaje comunitario y sobre todo la estrategia en relación de la fundación con el apoyo a los negocios, porque si algo hemos aprendido también de Red América es ver cómo todas sus fundaciones, lo que representan las fundaciones, están a la par del negocio, juntos, trabajando juntos como equipo, como fuerzas, tanto los equipos internos de la empresa como el equipo de la fundación, y es a lo que nosotros le queremos apuntar. Entonces, créanme, como fundación estamos muy contentos, y otra cosa que destacamos es, pues por aquí están los amigos de México, de Mundo Maya, también de Polar, que nosotros estamos emocionados también viendo los cursos formativos, estamos con toda esa emoción de entrada. Y de recomendaciones que nos han dado, y por ahí ya tuvimos hasta pláticas, nos hemos llamado con otras fundaciones, así que estamos emocionados y queriendo explotar todo lo que Red América tiene, y ojalá pues Dios nos dé la oportunidad de constituir el nodo Honduras más allá de las tres empresas que estamos ahorita, para pues poder hacer exitosa la labor, más exitosa, ¿verdad? La labor de Red América en el nodo Honduras. Muchísimas gracias, y ahí vamos a estar molestándolos a todos también, porque con estos resultados nosotros empezamos a buscar experiencias también en la base de datos, a ver a quién más llamamos, y ahí estamos teniendo pláticas. Así que como Fundación Terra, de repente les cae una llamada por ahí y es nuestra con nuestras inquietudes. Muchas gracias. Gracias a ti, Dilma. Gracias por incentivar la participación de la Fundación del Grupo Terra en Guatemala y Honduras, que son parte de esta medición y de estos resultados que compartimos hoy. Y por ese testimonio tan bonito, Dilma, de cómo ustedes ya a partir de los resultados, y ahí hemos estado conversando y nos dijiste en esto y esto, en estas variables queremos mejorar, qué prácticas hay dentro de la red relevantes para que podamos empezar a conversar y mejorar en estas variables, y ustedes ya lo están haciendo y lo están aprovechando, así que gracias por ese testimonio, Dilma, de cómo usar estos resultados para potenciar el accionar de las organizaciones. Margaret, tienes tu manita levantada. Gracias, Paola. Bueno, yo quiero decirte que eso nos llena de muy buena energía los comentarios que recibimos de ustedes, y quiero felicitarlos porque, como dijo Carlos y Paola, pues ustedes pasaron por momentos difíciles de actuación donde tuvieron que adaptar su forma de acercamiento
a las iniciativas, a las comunidades, etcétera, pero los resultados revelan pues un gran compromiso con las acciones, con el enfoque y también con un gran compromiso con el mejoramiento, porque finalmente la herramienta es para eso, es para validar aquello que estamos haciendo bien, para que nos apunten aquello que todavía requerimos mejorar. Así que pues un abrazo y felicitaciones a todos y un agradecimiento profundo por la participación y por el empeño y por los resultados. Muy importante lo que mencionaron de tener los resultados por los nodos y ojalá los nodos, en complemento a muchas otras cosas que podamos hacer a nivel regional, trabajen sobre esos temas, piensen acciones de intercambio, de aprendizaje, conversaciones sobre temas que en el conjunto del nodo aparezcan como temas importantes a trabajar. Han habido experiencias exitosas donde se han tomado los resultados del radar para estructurar las actividades de aprendizaje en los nodos, entonces me parece que lo que ha surgido aquí, muy importante esta sugerencia. Y solo quisiera mencionar el tema de incidencia en política pública, que creo que también lo hicieron ustedes y en los resultados queda muy claro que es un tema a trabajar. Hemos hecho algunas cosas y en los recursos ustedes encontrarán información, conocimiento, experiencias, videos, etcétera, sobre ese tema, pero creo que es un pendiente sobre el cual es interesante trabajar. Además, me parece súper motivador que empecemos a trabajar en serio sobre el tema de incidencia. Y lo hacemos, ponemos ese tema sobre la mesa porque estamos, y el año pasado hablamos mucho de fortalecer la institucionalidad local. Requerimos que la institucionalidad local sea más fuerte y se haga cargo de los problemas de lo colectivo, donde nosotros sumamos a nuestros esfuerzos. La incidencia es un camino para lograr que esa institucionalidad se fortalezca. La incidencia es un camino para reforzar la corresponsabilidad de los actores y para que los actores, cada uno dentro de su rol, pueda asumir un papel frente a las transformaciones que queremos. La incidencia es un camino para ganar impacto y escala en las iniciativas. Por supuesto, eso no es solo replicar, eso no es me funcionó aquí y voy a llevar eso a una política pública. Eso requiere un proceso para pensar y creo que tenemos que ser muy conscientes de esto. Y la incidencia es una forma de que los efectos y resultados de las buenas iniciativas pues perduren en el tiempo. Entonces, la incidencia es un camino, que yo creo que así se llamaba nuestra guía o se llama nuestra guía, es un camino en el cual tenemos que transitar y entender mejor, porque claro que es un camino de muchos desafíos, es un camino también que genera frustraciones porque no es, estamos ahí en el ámbito de lo público conversando con otros para lograr resultados, entonces es desafiador, hay frustraciones por el camino, pero también nos abre enormes oportunidades y sé que entre los miembros de la red hay muy buenas experiencias para compartir que nos pueden traer muy buenos aprendizajes sólidos sobre los cuales construir. Así que tomamos la posta a partir de los resultados y a partir de lo que ustedes mencionaron y bueno, vamos a plantear algo para el año entrante. Así será, Margaret. Gracias a ti por esa reflexión final ya para cerrar nuestra sesión. Gracias por interesarse en conocer estos resultados. Gracias a las 34 organizaciones miembros de la red que aceptaron esta invitación, este ejercicio que era voluntario y quisieron hacerlo y están usando estos resultados. Gracias a los miembros que por primera vez participaron de la herramienta y también están aprovechando y usando esos resultados. Y entonces estén pendientes de 3 cosas: de recibir el flyer con el informe, los resultados y la infografía, de recibir nuestra infografía sobre los recursos disponibles para trabajar cada uno de esos elementos de la visión de comunidades sostenibles, esa infografía que les decíamos que va a ser navegable y que ustedes van a poder ahí acceder directamente a todos los recursos que hay, y también una invitación que les estaremos haciendo a partir de la próxima semana para que también nos acompañen en la presentación de los resultados de nuestra otra herramienta que es Faro, una herramienta que también estuvo abierta este año. Participaron 30 empresas de distintos países de América Latina, empresas miembros
miembros y no miembros de la red, y vamos a tener próximamente también, vamos a compartirles los resultados derivados de esa herramienta que mide qué tanto desde las estrategias de negocios se están incorporando asuntos sociales relacionados con el desarrollo de las comunidades. Entonces, van a recibir esas invitaciones para que nos sigan acompañando. Creo que ya no hay más manitas levantadas, solo déjenme verificar que no haya más manitas levantadas ni mensajes. Si quieren abrir su cámara y nos saludamos y nos despedimos en este minutico final. Gracias por estar aquí, gracias por interesarse en estos resultados, gracias Carlos, gracias Ricardo. Nirka, un placer haberte conocido y que estuvieras aquí hoy con nosotros acompañándonos. Gracias, Encantada. Alicia. Hola Araceli, gracias. Gracias por haberte conectado. Gracias a todos, cuídense mucho. Nos vemos pronto. Chao César. Chao Norma. Nos vemos. Ricardo, Que estén muy bien, Dina. muchas gracias. Chao, Hola cuídense. Cristiana, gracias por habernos Gracias. acompañado. Gracias a todos. Samuel, un abrazo a todos. Cuídense mucho. Abrazos. Chao, Nos vemos chao. pronto.